Historias del Tiple. Escribió Jorge Orlando Melo en su Historia Mínima de Colombia que el tránsito entre los siglos XIX y XX estuvo marcado por la separación entre la gente de bien y el vulgo y por el desprecio de las minorías étnicas y la cultura popular. En ese país ultraconservador, más que antimodernista, camandulero y excluyente, tuvieron que batirse los primeros músicos que, con los aires andinos nacionales como bandera y proclama, sabían de su valor más allá de clichés que abusivamente querían encerrarlos en ámbitos bucólicos. Y allí también, con esos pioneros intérpretes, el tiple, compañero de andanzas, bien fueran salones, teatros, tertulias o serenatas, aparecido como por ensalmo, para dar con ellos el salto hacia nuevos espacios de difusión sonora que abrieron sus puertas a unos y a otros con el paso de los años. De esos años son conocidas varias imágenes de Morales Pino con la lira colombiana, además de fotografías de otra agrupación, la Lira Antioqueña. En las representaciones de ambos grupos, donde ahora se aprecia el esfuerzo y la pericia de los fotógrafos por controlar la luz, se pueden ver dos instrumentos. Uno de ellos es muy pequeño y recuerda imágenes y fotografías del siglo que recién pasó. Otro instrumento algo mayor, ahora llamado tiple, es prácticamente idéntico en tamaño y forma al instrumento agazapado en las sombras de la foto del taller de Pedro Morales Pino. En la imagen de la lira colombiana, el tiple es portado por Carlos Escamilla, el hombre ubicado en el flanco inferior izquierdo, mientras Pedro Morales Pino y Blas Forero, al centro y a la derecha de pie, además de Carlos Wordsworthy, sentado a la derecha, portan un instrumento llamado bandola. En la foto que sigue de la lira antioqueña, los tiples aparecen abrazados por Enrique Gutiérrez y Jesús María Garcés, hombres ubicados de pie a los extremos, mientras las bandolas están en manos de Fernando Córdoba y de Nicolás Torres, sentados a izquierda y derecha. Aunque su constitución, factura y tamaño, muy definidos en estas fotografías, tengan no pocas diferencias con las características de sus antecesores decimonónicos, no se resuelve la inquietud. Cómo dos instrumentos que parecían obedecer al rango de uno solo durante todo un siglo, son ahora completamente distintos el uno del otro, apenas comenzando el siglo XX. Además del valor descriptivo y documental, estas imágenes brindan una lectura directa del modo como tales instrumentos, antes patrimonio que nadie peleó con el pueblo raso durante todo el siglo XIX, ahora aparecen en manos de cachacos. No todo se queda ahí. La lira colombiana de Pedro Morales Pino viajó en 1900 a la Exposición Panamericana de Buffalo, en los Estados Unidos, en pleno auge de la Guerra de los 1000 días. Como quien dice, mientras el tiplero o bandolero campesino se echaba su ruana a hombros y defendía su integridad a lances de bayoneta en combate,
un instrumento que hasta entonces creyó propio emprendía un viaje del cual volvería abstraído, encuadrado, arrebatado. La lira colombiana de Pedro Morales Pino es considerada el formato madre de las agrupaciones de cuerdas pulsadas en Colombia. El efecto que tuvo una visita de esta agrupación a Medellín en 1899 fue tal que, entre otras cosas, el nombre que se tenía a la bandola en Antioquia, no importando si fuese vihuela u otro nombre, mutó a lira, volviéndose un genérico escuchado incluso hoy, siglo XXI, en festivales juveniles de la gobernación de Antioquia, para referirse a las agrupaciones que tienen la bandola como instrumento integrante. De hecho, aún se las llama liras. Otro efecto de recepción de la lira colombiana en Medellín fue la formación de agrupaciones homólogas durante los primeros años del siglo XX. Quizás la primera y más importante de estas sea la Lira Antioqueña, fundada por Pacífico Carvalho, quien convocó los músicos y comenzó los ensayos. Este primer entusiasmo tendría un corte abrupto con la Guerra de los 1000 días, pero luego de esta, la agrupación se volvió a conformar en 1903, dirigida en esta ocasión por Fernando Córdoba, siendo además uno de los bandolistas de la agrupación. La lira antioqueña grabaría por primera vez en la historia del país música instrumental. Un paquete de piezas para el sello Columbia, entre las cuales está la primera versión del himno nacional. Los dos tiples fueron interpretados por los consabidos Enrique Gutiérrez Cabecitas y Chuchito Garcés. Era común encontrar en el repertorio de la lira obras de Pedro Morales Pino, Gonzalo Vidal, Emilio Murillo y Jesús Arriola, entre otros. Por las composiciones interpretadas en los conciertos, se deduce que sus integrantes tenían un buen nivel técnico en sus instrumentos. A partir de experiencias como las descritas, se rastrea el modo como un instrumento propio de guaches fue adjudicado a grupos de cachacos, asumiendo por primera vez que ellos podían tocarlos. También se hace visible cómo se constituye un componente de reconocimiento para manifestaciones antes deliberadamente desconocidas. Ya no eran solo bailes de salón, fiestas populares o eventos de calle. Estas agrupaciones abstrajeron un código musical que antes era oral y hacía parte solo de la cultura popular, encuadrándolo en formas europeas, convenientes a la cultura oficial, mostrándolo como un elemento rescatado del anonimato e inventando con ello una tradición. La fotografía fue el primer dispositivo de encuadramiento técnico e ideológico aplicado con tal intención a dichas agrupaciones de músicas populares en los Andes colombianos. Pero para dicho propósito era necesario vestir de cachaco artesanos y campesinos e integrarlos a agrupaciones donde, junto a cachacos de verdad, ejecutaban instrumentos musicales que ahora aparecían como objetos puestos en representaciones oficiales. A esto se dedicarían políticos, poetas, artistas y músicos en sus ratos libres, encontrándose para hablar de temas que incluían desde la situación social del país hasta lecturas o posturas individuales, incluyendo allí la práctica de música europea y la generación de repertorios por medio de transcripciones, combinaciones y recreaciones con ritmos e instrumentos vernáculos. El comienzo del siglo trajo cambios radicales en la generación y en la recepción de músicas populares. Fuera de la confluencia de aires foráneos con ritmos propios del país y de la conformación de agrupaciones, el repertorio creado ahora expresaba algo denominado música nacional. Para ello se sacó provecho de dispositivos como la fotografía, como mecanismo de réplica de grupos a gran escala y a una velocidad mayor. Con la comprensión y el uso de la partitura, las agrupaciones se volcaron al concierto como nuevo escenario de reconocimiento.
Esta acción del músico frente a un público mayor, nuevo y ajeno a su entorno más inmediato, desembocó en viajes que, como los de las liras colombiana y antioqueña, mostrarían en muy poco tiempo un conjunto de manifestaciones, artes exclusivas de la cultura popular. Hubo además un esfuerzo de identificación al escribir esquemas rítmicos y armónicos sobre los cuales habían estado sonando desde mediados del siglo XIX multitud de melodías populares dispersas por la geografía andina. Al asimilar la partitura, se realizaba una acción que cumplía con el ideal del bien decir. Ese fue el primer paso en la redefinición de lo oral, no solo por lo musical y lo cantado, sino también por el efecto generado en la escucha. Ahora se sabe que, en ese entonces, algunos músicos de la calle, con todo y acceder en un momento dado a la esfera salonesca, para luego proyectarse escenarios públicos como salas de concierto y luego estudios de grabación, nunca dejaron de lado la vieja práctica de las serenatas, las tertulias u otro tipo de encuentro. A costa de sujetos como ellos, la cultura oficial construye una imagen maniquea del pueblo para sus propósitos de mantenerse sobrepuesta a toda memoria subalterna. Incluso hoy siguen tomándose las cosas como objetos de museo, como recordatorios de ciertas prácticas o episodios, siempre y cuando sean útiles al poder dominante como memoria abstraída y depurada de elementos supersticiosos. Todo aquello que esté afuera de dichas instancias del patrimonio como abstracción que actualiza la memoria, sigue siendo visto por la cultura oficial como si de un malentendido se tratara. Un ejemplo de dicha actitud del oficial en la comprensión de objetos de memoria es el modo como, aun con la cantidad de referentes visuales y literarios del tiple, ese instrumento sea hoy denominado Instrumento Nacional de Colombia. La abstracción aquí ya no depende del componente subjetivo de quienes eran mal vistos porque se hacían a la compañía de dicho instrumento. Antes bien, ellos han desaparecido en razón de ser considerados inconvenientes dentro del nuevo sistema de representaciones y con ellos todo rasgo de memoria no adecuado a imaginarios de esa cultura escrita, católica y conservadora que ya se ha descrito con suficiente detalle y que ha tomado para sí un objeto que considera valioso. El efecto político de esta circunstancia no se origina solamente en cómo la cultura y la música oral popular se convirtieron en abstracciones para ser parte de un patrimonio nacional. Tampoco se comprende solo como una acción que envolvió el sistema de objetos y enunciados característicos de las prácticas musicales del pueblo andino entre los siglos XIX y XX. El programa representado por Caro, Cuervo y Marroquín se cifraba en desactivar la diversidad como fuente de poder de lo oral. La escritura fue el mecanismo de unificación impuesta a la escucha. Al idealizar la figura de un ciudadano que hablara de la misma forma que escribía, se establecía lo escrito como abstracción de lo dicho, condicionando la escucha a parámetros ahora confinados en la filología. Así fue como varios de los llamados gramáticos, hechos a ese utillaje que mezclaba convenciones base, como el credo católico y la lengua española, en tanto que tradiciones que debían conservarse, llegaron a ser presidentes de Colombia, en la misma época de la regeneración, empujando la tensión política y social al escenario de la Guerra de los 1000 días. No es gratuito que hombres dedicados desde su juventud a la gramática y a la filología, y por medio de ello a la defensa de una idea de nación sostenida por la lengua materna, contra el ideario de otras lenguas o contra costumbres no controladas por la Iglesia, accedieran a cargos de alto poder. En la gramática, el dominio de las leyes y de los misterios de la lengua, se instaló una hegemonía rubricada con la Constitución de 1886 que se mantendría hasta 1991.
Nada más acorde con esta intención de poder que lo hecho por músicos como Pedro Morales Pino en ese momento. La forma como estaba comenzando a ser abordada la música popular en los Andes colombianos hacía creer que, como parte del juego de ficciones gramaticales constitutivo de los gobiernos de turno, toda manifestación oral musical terminaría supeditándose al tal dictamen. Pero no fue así. En lo que a la convención repertorio se refiere, aplicada al ámbito de la música andina colombiana en ese entonces, la discusión a abordar ahora consistía no tanto en los orígenes específicos de los aires sobre los cuales se creaban canciones, sino en lo que poetas, compositores y cantores, a veces encarnados en un solo personaje, lograban cuando una canción se sumaba al descomunal programa de mano de la música popular, tomado ahora por la cultura oficial. El origen de una canción, un repertorio y con ello de un género, en este caso la música andina colombiana, ha sido algo inevitablemente superpuesto con otras prácticas en un escenario cotidiano y material común. Esto nunca pudo ser unificado, como bien lo pretendieron los representantes filólogos de la cultura oficial al querer encuadrarlo en un código escrito y único. En vez del tema, persistirán siempre las variaciones en la práctica de la música. Puede decirse que hubo tantas variables como piezas vocales o instrumentales de la música popular han existido.